Hola, ¿qué tal? Saludos amigos, iglesia, hermanos, compañeros, personas que nos visitan a través de esta transmisión. Mucho gusto, mi nombre es Johnny Bernal y tengo el privilegio de estar con ustedes hoy una vez más para compartir, para estudiar la Biblia juntos. Lo que hacemos en la transmisión en los siguientes minutos es leer la Biblia y tratar de compartir algunos pensamientos, algunos comentarios, algunas preguntas que puedan ayudarnos a entender mejor la palabra. Eso es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos. Es lo que estamos haciendo estudiando Gálatas y lo hacemos en la versión 60. Es la base, pero esta tarde voy a leer también en nueva versión internacional. De hecho, me voy a quedar un poco más en la nueva versión internacional para entender mejor algunos conceptos, algunas ideas, algunas palabras que escribe el apóstol Pablo a la gente que vive en Galacia. Así que bienvenidos a los que están aquí, bienvenidos a los que nos ven en video, en la transmisión ya grabada. Saludos en YouTube, saludos en Facebook, saludos a los que nos ven en clips cortos. Vamos a compartir la palabra de Dios y al final de esta transmisión, para quienes están en vivo, vamos a tomar un tiempecito para orar por ustedes, por sus necesidades, por nosotros, por el ministerio, por la iglesia, por la salud, por las familias. Así que si quieres acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y si quieres dejarnos alguna petición de oración, después de estudiar un ratito la Biblia, al final del capítulo 3 vamos a tener un tiempo de oración por ti, por tu vida, por tu familia. Así que puedes ir escribiendo en cualquier momento tu petición de oración o bien dejarme tus comentarios acerca del estudio de Gálatas capítulo 2. Hoy estamos en Gálatas capítulo 2 y vamos a leer en la versión 60 y la nueva versión internacional. Y como mencioné, esta vez voy a iniciar con la nueva versión internacional. ¿Te parece bien? Muy bien, sin más, vamos a comenzar. Dice así: 14 años después, subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, eso es importante, llevando también a Tito, Pablo, Bernabé, Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Esto es interesante que lo notes y que lo aclares. Pablo dice, 14 años después, y esto está continuando el capítulo anterior, han pasado 14 años después de que Pablo tiene la revelación, el momento con Dios, dice, subí otra vez a Jerusalén. Y esta vez no va solo, lleva a Bernabé y a Tito. Una de las cosas que yo puedo descubrir rápidamente en la vida de Pablo es que era un líder. Y creo que todos quienes hemos estudiado, leído, conocido la historia de Saulo, de Pablo, nos damos cuenta que era un líder. Y una de las cosas muy emocionantes de él es que siempre está ayudando a que otros también puedan liderar. Siempre está enseñando, siempre está impulsando. Ahora, descubrimos aquí que va con Bernabé, alguien que lo ha acompañado en su ministerio y que lo ha liderado a él, pero también va con Tito, alguien a quien él está liderando. Así que eso es algo que me llama mucho la atención, tan simple en el versículo 1. Ahí Bernabé y Tito y dice, fui en obediencia a una revelación. Y aquí es otro momento que me gustaría comentar contigo. Una de las cosas que creo que hemos dejado como creyentes es poder entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida y lo que Él quiere de nosotros. Se ha vuelto un tema bastante arriesgado de creer y compartir porque, bueno, principalmente por esto, las redes sociales y todo aquello que nos rodea, un mundo tan globalizado, que hemos, considero, de manera personal, perdido la esencia por entender lo que el Espíritu Santo nos está moviendo a hacer, a decir, a ir, a dar, a compartir. Ah, creo que el Espíritu Santo nos está hablando constantemente, pero por alguna razón
hemos perdido la disposición de poder escucharlo y obedecerlo y saber que es Él quien nos está moviendo. Y déjame dar un par de ejemplos prácticos. ¿Qué pasa cuando estás en estas redes sociales? Un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa si estás en estas redes sociales y descubres que hay una necesidad en alguien más y de pronto, sin tú pensarlo, sin tú imaginarlo, sientes una necesidad profunda de hacer algo y de ayudar? ¿De dónde considerarías que viene esta sensación? Y a mí me hace pensar, ¿qué si fuera el Espíritu Santo inquietándote? ¿Qué de aquellos sueños o imágenes mentales que surgen en tu noche pensando en una persona de la iglesia, en una persona de tu comunidad? ¿Será el Espíritu Santo inquietándote a orar por esa persona? Considero que es importante que tú y yo nos esforcemos por discernir de una manera más palpable lo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer. Porque creemos y oramos y en las reuniones y en los servicios y en las campañas y en los eventos nos damos cuenta de la presencia del Espíritu Santo. Sabemos que Él está aquí, sabemos que Él está entre nosotros. ¿Qué si lo dejáramos hablarnos más? Regreso a Gálatas 2 para no salirme mucho del tema, pero mira lo que dice Pablo. Fui en obediencia a una revelación. ¿De dónde surgió esa revelación? ¿Cómo supo el apóstol Pablo que era una revelación? ¿Cómo entendió y tuvo la convicción de hacer algo llevado por el Espíritu Santo? Este es el tema que hoy he estado tratando de explorar un poco más. ¿Cómo puedo dejarme llevar más por lo que el Espíritu Santo quiere en mi vida? ¿Te gusta la idea? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Déjame hacer la última pregunta intencional y voy a seguir con la lectura, pero me llama la atención profundamente esto. ¿A qué te está llamando el Espíritu Santo hoy? ¿Será que tienes que perdonar a alguien? ¿Será que tienes que pedir perdón a alguien? ¿Será que tienes que tener compasión por alguien? ¿Será que tienes que visitar a alguien? ¿Tienes que orar por alguien? ¿Será que tienes que modificar en algún comportamiento tu vida? ¿A qué te está llamando hoy el Espíritu Santo? ¿Será que es el Espíritu Santo que te está dirigiendo en las decisiones que estás tomando? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te ayude? ¿Sabes? Me gusta pensar que el apóstol Pablo y muchos de los líderes de fe que seguimos en la Biblia eran llevados por el Espíritu Santo, tenían una convicción profunda. Me voy a salir unos segundos del tema, pero siempre cuento que me encanta el profeta en el Antiguo Testamento, que siempre tiene una frase que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, tenía una convicción tan profunda de que Dios estaba con él que podía declarar lo que fuera como profeta y era guiado por Dios y respaldado por Dios. En este momento dice Pablo, Gálatas 2, estoy quedándome un poquito en el versículo 2, dice, fui en obediencia a una revelación. Y entonces voy a continuar leyendo. Estos fueron los pensamientos de estos primeros dos versículos. Dice, me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Aquí vamos a tener a la mención de Tito. Te hablé al inicio, versículo 1, que una de las cosas que me gusta de Pablo es que es un líder que se rodea de líderes y está desarrollando líderes. Se encuentra en este viaje con Bernabé, a quien Dios usó para desarrollar el liderazgo de Pablo, a quien llevó a crecer, a quien después lideró, pero también trae a alguien nuevo y es un griego y es Tito, y a Tito lo trae con él. Si quieres liderar a otros, necesitas traerlos contigo, necesitas involucrarlos en lo que estás haciendo, necesitan tener tu influencia.
necesitan estar cerca de ti. Trae a Tito, y Tito es griego, y como es griego tiene una situación bastante particular para ese tiempo, no para este tiempo, y es que pues existía esto de la circuncisión que viene a generar un problema en varios de los ministerios que está desarrollando Pablo en los gentiles. Había que circuncidarse. Pero dice Pablo, y aquí aclara, porque está usando estratégicamente sus palabras, ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse. Es decir, lo que ustedes están viviendo, amigos, en Galacia, acerca de reglas y formas, no está sucediendo en todos lados, ni es algo que los líderes, dice Pablo, con aquellos dirigentes con los que me reuní, tengan un problema tan grave. Ni siquiera Tito, a quien yo mismo llevé conmigo y estuvo conmigo con los que dirigen, fue obligado a circuncidarse. Versículo 4 dice, el problema era, ahora sí dice Pablo, aquí va el problema, la circuncisión no era el problema, ahora va el problema. El problema era que algunos falsos hermanos, subraya eso, estoy en NBI, también tengo 60 aquí, pero estoy en NBI, decidí empezar en NBI. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¡Ay, qué fuerte! Qué fuerte, había una frase de broma que usamos allá en Monterrey, es que fuerte, carnal. Pablo no se tienta en su tinta para escribir duro. Pablo dice, entre nosotros, entre los que nos reunimos, entre los que profesamos tener la misma fe, entre este grupo de personas, existen algunos falsos hermanos que se están infiltrando entre nosotros. ¿Por qué? ¿Con qué razón? La razón es que quieren coartar la libertad que tenemos en Cristo. Y este es un tema bastante profundo y necesario de conversar hoy día para nuestras comunidades de fe. ¿A qué nos llamó el Señor? Y mi respuesta más clara iría por dos líneas. Primero, nos llamó a salvación. El Señor te quiere cerca para salvarte. ¿Salvarte de qué? Del pecado. Y darte vida eterna, darte paz, darte los frutos del Espíritu. Lo que quiere es salvarte aún de ti mismo. Pero la segunda y la que genera una conversación más profunda es para que hagas discípulos. El Señor te llamó a compartir. Ahora, una de las cosas que dice el buen Lucas Leis, es que cuando Jesús se fue y dejó la gran comisión allá en Mateo 28, dice, vayan y hagan discípulos. Mateo 28, Hechos 1. La misión es ir a ser discípulos. ¿Dónde? Guiados por el Espíritu Santo. Hagan discípulos. ¿Dónde? Y da instrucciones, pero no claras, que los predicadores actuales y conferencistas hemos diseñado como: empieza en tu lugar, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Empieza en el lugar donde estás. Todo eso ya lo tenemos, ¿ok? Pero dice el buen Lucas, pero solo dijo, vayan y hagan discípulos, y no nos dijo cómo hacerlo. Y por alguna razón nuestra religiosidad estructurada, y he dicho con mi grupo a quienes tengo como discipuladores, la religión no es mala, el problema es cuando la religión se vuelve lo más importante, cuando nuestras reglas se vuelven más importantes que nuestra relación con Dios. Yo no creo que la religión sea mala, es un conjunto de normas o doctrinas que nos llevan a creer en algo, a acercarnos a algo. El problema es que nos enfocamos más en las reglas y en las doctrinas que en aquel por el cual creamos las reglas y las enseñanzas. Ok, espero explicarme bien y que no se malinterpreten mis palabras. Espero tener sabiduría para decir las cosas correctas. El problema, dice Pablo, es que entre nosotros ya hay algunos infiltrados, dice. ¿Qué? Que nos están esclavizando. ¿Con qué? Con formas y conductas. Con maneras en que ellos creen, dicen, fueron enseñados que así se debe de buscar a Dios, que esta es la única forma de buscar a Dios, que esta es la manera correcta de buscar a Dios,
que esta es la estructura que deberíamos de seguir para poder conocer a Dios. Y Pablo, usando la frase de Pablo, es en ninguna manera. Realmente una de las cosas que hizo Jesús cuando fue crucificado, de las más trascendentes, es romper el velo del templo para que todos pudiéramos tener acceso al Padre. Ahora, yo puedo estar de acuerdo con que hay ciertas normas y conductas que definen la vida de un cristiano. Claro que sí. Y también están los 10 mandamientos y están los 2 mandamientos que afirmó Jesús, que resumían los 613 de la ley de Dios y de la ley de Moisés. Pero a veces entre nuestras congregaciones nos pasa lo mismo que está descubriendo Pablo. Hay personas que quieren decirnos que la forma correcta de adorar, de conocer, de buscar a Dios, de ser un creyente es tal. Y si no haces tal, entonces no eres. Y déjame decirte que en ninguna manera. Dios tiene el deseo de que desarrolles una relación personal y profunda con Él. Y Él es quien puede, quien va a hacer, te lo aseguro, te va a hacer cambiar lo que necesitas cambiar para que tu relación con Él no decaiga, no cambie, no se acabe, no entristezca. Pero es Él. Me ha tocado conversar con personas que de pronto me dieron un testimonio y me dijeron, pastor, yo tenía este problema o esta adicción. Y de pronto, cuando me fui acercando a Dios y conociendo más a Dios, yo entendí que debía dejarlo de hacer. Una de esos ejemplos tiene que ver con la bebida, con el alcohol. Y yo he sido bien intencional en una o dos conversaciones y decir, a ver, aclárame esto. ¿Consideras que yo como pastor te dije que dejaras de tomar? Y me dicen, no. Y entonces cuéntame por qué lo hiciste. Después de que ya me contaron, trato de ser bien intencional en que quede claro, dice, porque sentí que ya no era necesario en mi vida. Ahora me deleito en otras cosas, ahora busco otras cosas. Pero a veces tenemos una religión, y aquí viene el problema con la religión, una estructura tan cuadrada que no dejamos entrar por la puerta a las personas y antes no llegan a ser como tenemos expectativa que un hijo de Dios debiera ser. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Espero que escuches la conversación completa y no te quedes solamente con unos segundos de mis palabras. Me tocó presenciar muy, muy joven esta escena y la voy a platicar para ti. Y luego voy a seguir leyendo Gálatas 2. Ya se me fue el tiempo, pero es que estoy muy apasionado por esta conversación. Había un joven que en el ministerio de mis padres, yo era joven, mis papás eran los pastores. De pronto llegó un domingo a la iglesia, pero llegó vestido de una manera distinta a la convencional para ir un domingo en la mañana a la iglesia. Era un joven que estaba pasando por situaciones personales, era un joven que estaba pasando por dificultades y crisis, y algo lo inspiró, creo que es el Espíritu Santo, a ir a la iglesia ese domingo en la mañana. Pero te voy a contar más o menos lo que recuerdo de su apariencia. Pelos parados, lentes, una camiseta aguada, shorts largos, aguados, chanclas o... sí, chanclas, no sé cómo llamarlo. Y entonces se acercó a la iglesia sin calcetines, chanclas nada más. Se acercó a la puerta de la iglesia. Y por alguna razón yo había salido, me parece que al baño, me había salido, no sé para qué, pero me tocó presenciar la escena. Y no quiero culpar a nadie, solamente quiero que consideres nuestras formas en que consideramos que debería ser la adoración a Dios. En ese tiempo había mayordomos en la iglesia. Y había una persona en la puerta, un hombre ya adulto, que cuando el joven quiso entrar le dijo, ¿a dónde va, joven? Le dijo, me invitaron unos amigos y vine a la iglesia. Y entonces esta persona le dijo, así no puede entrar vestido usted a la casa de Dios. Me tocó presenciar eso.
Y entonces te pregunto en 2, 3 segundos para dejarte responder. ¿Qué crees que sucedió? Bueno, lo que seguramente respondiste es correcto. Ese joven se dio la media vuelta y dijo, ok, se fue. Y no volvió. Yo entiendo que hay que cuidar ciertas formas, yo entiendo que hay ciertos liderazgos, yo entiendo que hay que respetar ciertos lugares. Pero no deberíamos, considero, tener límites para las personas que están queriendo buscar encontrarse con Dios. No cuando son de primera mano. Ahora, si me hablas de alguien que tiene años en la iglesia y que sigue siendo necio, ese es otro tema, ¿no? Si me hablas de ciertos comportamientos y conductas de un creyente que dejó de ser creyente y que ahora quiere volver y quiere decir, no, yo soy libre, creo que eso es otra conversación. Estoy hablando de aquellos que necesitan acercarse a la fe por primera vez. No deberíamos poner trabas en ellos. Pero bueno, voy a seguir. A veces entre nosotros hay personas infiltradas que en lugar de hacer fácil el evangelio para los demás, pareciera ser que lo complican con las estructuras y formas. Y entonces Pablo dice, a veces estas formas, estas maneras, estas conductas, como la circuncisión, que es a la que se está haciendo referencia Pablo, u otras, en lugar de liberarnos en Cristo, nos esclavizan. Porque nos esclavizan a conocer a Dios de esta o tal manera. Y entonces voy a continuar, versículo 5, estoy en el capítulo 2 y apenas voy en el versículo 5. Dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Dice un comentarista que tengo aquí al lado y estaba buscando la frase. No debemos dar lugar a ninguna conducta por la cual sea rechazada la verdad del Evangelio. Otra frase, otro texto dice, mientras dependamos claramente de Dios para el éxito en nuestras labores, debemos usar toda la cautela necesaria para eliminar errores y contra los opositores. Matthew Henry. Voy a seguir leyendo. Versículo 6 dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, los líderes, los dirigentes, dice Pablo, y ahí lo pone, los que nos tradujeron la Biblia lo ponen entre líneas o rayas, dice, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, en la versión 60 dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Este es un versículo bien conocido para muchos de nosotros. Dice Pablo, nada me importa lo que son, lo que fueron, me vale. Dice, versículo 7, al contrario, ellos reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles. De la misma manera que se le había encomendado a Pedro, y aquí ya avienta un nombre, aquí ya dice, hey, de los que estaban allá, de los que son líderes, ¿se acuerdan de uno que se llama Pedro? ¿Han escuchado de ese hombre? Y claro que en la mente del colectivo que está recibiendo en la carta, claro que está el nombre de Pedro. Porque Pedro fue el que acompañó a Jesús, el que estuvo en la barca con él, el que fue llamado, el que predicó, el que compartió, el que cuando se fue Jesús predicó, el que comenzó un movimiento con un montón de personas después de la llenura del Espíritu Santo. La gente sabe quién es Pedro. Y dice, de la misma manera que a Pedro se le había encomendado a predicarle a los judíos, dice, el mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí también como apóstol de los gentiles. Y esto es una declaración bien dura. Pablo dice, estamos al mismo nivel porque tenemos el mismo llamado. Solamente que él tiene un llamado específico a los judíos, yo lo tengo a los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, y aquí ya aventó 3 nombres, 3 discípulos, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano, dice la versión 60, nos dieron la diestra, mano derecha,
a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, es decir, estamos de acuerdo con ustedes sigan predicando por allá, nosotros seguimos predicando por acá, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Es decir, no deberíamos estar peleándonos con quien comparte el evangelio con otros, no tenemos que ser nosotros los únicos portadores de la verdad. Si alguien más quiere compartirla, adelante, no tenga celos ministeriales. Déjame, pongo pausa aquí. Versículo 9 puse pausa. Por mucho tiempo, llevo años en la iglesia. Y por años, mientras desarrollaba liderazgo, tuve muchos amigos, pero tampoco puedo negar que eventualmente hubo algunos momentos donde tuve celos de otros. Y es tan dañino para mí, para la persona, y es tan dañino para la obra de Dios. Hoy no tengo ni miedo, ni temor, ni celos. Espero no desarrollarlos otra vez más adelante, pero hoy, decimos en Monterrey, me he curado de espanto. Si alguien llega a mi equipo de trabajo y es más talentoso que yo, más habilidoso que yo, más reconocido que yo, descubrí y leí una nota que ahora uso en mis conferencias de liderazgo. Dios me está mandando refuerzos. Porque no puedo hacerlo todo, porque Dios ha dado llamados a diferentes personas para hacer diferentes cosas. Así que si Dios te manda o te pone enfrente otro ministerio, otra iglesia, otro líder, no te preocupes. Es que Dios sabe que hay mucho por hacer. Tú haz tu parte y deja que los otros hagan la suya. Versículo 10. Solo ellos, los líderes, los dirigentes, los apóstoles, nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso precisamente, dice Pablo, es lo que hemos venido haciendo con esmero. Es decir, la única regla que los líderes de la iglesia, que los apóstoles que ustedes conocen, le dice a los de Gálatas, a los de Galacia, la única regla que nos pusieron, muchachos, es que nos acordáramos de los pobres. Y tal vez puedes recordar al Señor Jesús, que cada momento que veía multitudes, sentía compasión por ellos. Siente compasión por los pobres. No te preocupes. Por los enfermos, por los necesitados. Versículo 11, se viene poniendo bueno el asunto. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara, caray, ya se puso intenso otra vez Pablo, su comportamiento condenable, antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Santiago, otro discípulo. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando ellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los que creían en la circuncisión. Regresa el tema de la circuncisión a ser un problema. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, dice la versión internacional. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por la conducta hipócrita. Oh, que la canción. Pues Bernabé no que venía conmigo, sí. Ok, no que había falsos hermanos hablando de la circuncisión, sí. Ahora resulta que Pedro le da nervios y se preocupa porque cuando llegan los que son líderes de judíos y hablan de la circuncisión, prefiere dejar a los gentiles y se va para allá. Oh, que la canción. Hasta Bernabé se fue, se dejó arrastrar. Pablo empieza a tener un celo por un conflicto tan grande que hay con estos líderes que aunque hablan el evangelio están poniendo reglas, sobre todo la de la circuncisión. Versículo 14 dice: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio. Estaban actuando rectamente de acuerdo a sus reglas, pero no a la integridad del evangelio. Le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Un reto bien interesante, y aquí déjame dar una idea, un principio de liderazgo. A veces será necesario que corrijas las conductas inapropiadas frente a frente. Si alguien está provocando algo que está dañando a tu comunidad de fe, es necesario que vayas, lo platiques de frente e intentes corregirlo. A veces es con preguntas, a veces es con estatutos, a veces es con conversaciones, a veces es tratando de entender las razones. Pablo tiene un problema, y aunque se está enfrentando a un líder muy fuerte que literalmente caminó con Jesús, dice: voy a ir a enfrentarlo porque no se vale que estas conductas afecten a otros que están siguiendo la fe, al grado de llamarlos hipócritas. Versículo 15: nosotros somos judíos, está hablando de él y de Pedro, Pablo,
y no pecadores paganos, es decir, no nacimos pecadores. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras, como demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Es decir, la circuncisión no es lo que te va a hacer justificado delante de Dios, sino la fe en el mismo Señor Jesús. Porque por las leyes, nadie va a ser justificado. Nadie va a terminar siendo justificado por las conductas, por las normas, por ponerse traje, por vestir falda, por cosas que tienen que ver con estructuras que no son malas, pero no son la puerta de entrada a la fe en Cristo Jesús. Versículo 17, ya estoy por terminar, dice, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso en tu relación con Dios? Que cuando te acercas más a Él descubres que más necesitas porque más pecador eres. A mí sí. Inevitablemente, entre más busco tener una relación con Jesús personal, descubro que soy tan hombre que fallo y que necesito más de su gracia. Dice Pablo, ¿quiere decir esto entonces, como me doy cuenta de que soy pecador, que Cristo está al servicio de pecado? De ninguna manera. Dice, si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, se hace transgresor. Y esto lo vamos a mencionar un momentito más. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Es decir, si Cristo ya llegó a tu vida, si aceptaste el Evangelio, si has empezado a creer por fe y luego vuelves a edificar comportamientos y conductas que te hacen buscar a Cristo por la ley, o vuelves a edificar comportamientos y conductas que son pecaminosos, entonces ¿de qué se trata? Pablo dice, es importante que entiendas que has muerto a la ley y que vivas en la verdad del Evangelio. Déjame ver si encuentro una cita linda que encontré aquí. Dice, aquí está, una cita de Matthew Henry, dice, aprovecharse de la libre gracia es vivir en pecado. Y dice una segunda cita, coma, es tratar de hacer a Cristo ministro de pecado. Si la gracia de Dios te ha hecho nueva persona, no te aproveches de esa gracia. No pongas a Jesús y su gracia en tela de juicio volviendo a pecar. No pongas en duda lo que Cristo ha hecho en ti y no pongas en duda a Cristo, quien ha hecho algo en ti, volviendo a pecar o metiéndote otra vez a una estructura de ley religiosa que no es mala, pero tal vez no te conviene o no está atrayendo a otros a la fe. Y entonces viene el versículo 20 que está en mi corazón, en mi mente desde niño, así que me voy a ir a la 60 a leer el versículo 20, ¿no? Versión 60. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es emocionante desde mi niñez, cuando estaba aprendiendo apenas a que era la gracia de Dios. Lo voy a leer en NBI para continuar la lectura. Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Dice Pablo, cuando me acerqué a Jesús, no solo recibí su gracia, sino decidí que mi carne muriera con él. Y entonces ahora no soy quien tomo las decisiones. Y para mi persona, esto se conecta con aquello que te dije en el versículo 1, aquellos pensamientos que he estado teniendo. Necesito dejarme guiar por el Espíritu Santo. Necesito empezar a discernir más lo que el Espíritu Santo quiere hoy de mí. Necesito que Cristo, versículo 20, sea el que controle mi vida. Que Johnny Bernal, en mi caso, y ponle tu nombre ahí, que ya no vivas tú, sino que viva Cristo en ti. Que ya no decidas tú, sino que Cristo decida por ti. Que el Espíritu Santo te lleve a tomar las mejores decisiones de tu vida en las siguientes etapas que vas a enfrentar. No seas tú, sino sea Él en ti. Y entonces estés convencido de que si un día decides cumplir
alguna cosa de la ley sea por la gracia de Dios y una consecuencia de eso, y no que sea la ley la que te lleve a querer buscar a Dios. Y termino ya. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, dice, Cristo hubiera muerto en vano. La gracia es importante. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El sacrificio es importante. El Espíritu Santo es importante. ¿Ok? Este ha sido el estudio de Gálatas 2. Me gusta mucho. Es una carta bastante fuerte, de la cual creo que tenemos mucho por aprender la iglesia de hoy. Y creo que podemos quedarnos con al menos 3 cosas esta tarde. Número 1, ¿a qué te está moviendo el Espíritu Santo hoy? ¿A qué te está llamando el Espíritu Santo hoy? ¿Hay algo? Necesitas discernir mejor, escuchar mejor para obedecer mejor lo que Él quiere decir. Número 2, ¿cuáles estructuras religiosas en tu vida están impidiendo que otros se acerquen a Jesús? Otra vez va la pregunta. ¿Cuáles estructuras religiosas en tu vida están impidiendo que otros amigos, personas, familias se acerquen a Jesús? Y número 3, ¿será que tu cuerpo está completamente crucificado con Cristo y ahora Él es quien dirige tu vida? No te hablo desde la posición de experto. Tengo muchas fallas y necesito crecer más en mi fe. Así que estas preguntas no las malinterpretes, no estoy diciendo yo ya las respondí y todas están correctas, ahora tú eres incorrecto. No, me gustaría que las medites y que crezcas y que busques al Señor. Y que por favor, si tienes algo para compartir, te acerques a tus líderes y pastores y dile, estoy aprendiendo esto nuevo y quiero vivir más en gracia, quiero disfrutar más la bendición de Dios, quiero cambiar, quiero ser crucificado con Cristo. Y acércate a tus líderes, tus pastores. Estoy seguro que ellos pueden ayudarte a crecer en tu fe y a cambiar tu estilo de vida de tal manera que refleje mejor la presencia de Dios en tu vida a los que te rodean. Como prometí, bueno, así terminamos Gálatas 2 y como prometí, vamos a orar.